Vamos a arrancar con el tema de salud y como les mencioné, el retraso mental es el tema que llevamos esta tarde con el doctor Mariano Morán. Él es neurólogo, pediatra y le agradezco que esté conmigo esta tarde. Bienvenido. Gracias, un placer estar contigo, Milena. El retraso mental, ¿cómo sucede? ¿En qué etapa de gestación del bebé o del feto cuando se está formando? ¿Qué es lo que sucede? El requisito para pensar en retraso mental es que debe suceder antes de los 18 años de vida. ¿En qué momento sucede? En cualquier momento, desde el momento de la gestación hasta los 18 años de vida. ¿Y qué es el retraso mental? El retraso mental es la deficiencia en algunas características cognitivas del niño. Las características cognitivas se dividen en 5 tipos: motricidad fina, motricidad gruesa, lenguaje, conocimiento e interacción social. Cuando alguien empieza a tener problemas en esas diferentes áreas, entonces se dice que esta persona tiene un retraso mental. Claro. Entonces, el retraso mental se divide en 3 tipos: leve, moderado y severo. Y ese se clasifica. Y así va a ser también el tratamiento. Y lo que va a poder hacer este chico, que va a llegar a ser un adulto. Sí, por ejemplo, bueno, antes de llegar al profundo o al leve, existe lo que se llama coeficiente intelectual limítrofe. Es aquella persona que está todavía bordeando entre una inteligencia normal, pero está un poquito bajo. Se mide con algo que se llama coeficiente intelectual. ¿Cómo nos miden a todos? Como nos miden a todos. Entonces, con eso mismo se mide el retraso mental. Entonces, uno cuando le miden el coeficiente intelectual, esos son una serie de cuestionarios, llenar unas como laberintos, como pruebas para medir la inteligencia de la persona. Entonces, si eso sale muy bajo, puede caer en números. Si tiene menos de X puntaje, se llama coeficiente límite. Si eso todavía cae más bajo, leve, moderado o severo. Entonces, una teórica. Por ejemplo, ya cuando le pongan problemas matemáticos, difícil, complejo, entonces le va a costar esas partes. Pero va a poder sacar un bachillerato. Entonces su trabajo va a poder hacer una actividad quizás un poco rutinaria. ¿Y eso ya se le llama retraso mental? No, coeficiente limítrofe. Coeficiente limítrofe. Una actividad no tan compleja. Está en borde, pero puede desempeñarse y ser independiente. Independiente, tener familia y todo. ¿Qué se le llama cuando hay un retraso mental leve? Esta persona ya va a tener muchas más dificultades. Por ejemplo, su capacidad académica, por ejemplo, va a andar ahí por un 6º grado, no va a poder ya van a poder hacer más o menos ocupacionales. ¿Hay problemas de lenguaje? Pueden haber problemas de lenguaje. ¿Cuáles, muy frecuentemente. Se llaman dislalias. Dislalia quizás es una persona que en un retraso mental leve habla con una capacidad normal, pero se le cuesta entender. Por ejemplo, la lengua, o arrastra algunas palabras, como que une palabras, o como que las frases no las colinda o las arma bien. ¿En su actitud tendrá algunas, no sé, como esas salidas así tipo infantiles? Sí, el coeficiente intelectual es una división en la cual tú mides la edad intelectual de la persona versus la edad cronológica. Y que de hecho prefiere jugar con niños más pequeños porque entiende mejor esos juegos, en cambio no entiende a los adolescentes. Doctor, lo que preocupa aquí, me imagino yo, es en qué momento la mamá que falló, si es congénito, por ejemplo, yo conozco un caso que su retraso se debió a la hora del parto, le hizo falta oxígeno a la hora del parto y entonces hubo un daño cerebral. Hay múltiples causas de retraso mental. Las causas más comunes son las perinatales, esas son las que sucedieron al momento del parto. Como tú dijiste, puede salir o no puede salir. Pero también he escuchado casos, ¿se acuerda que antes usaban forceps? Sí,
que también dañaban cerebralmente. Ahora se usan mucho menos los forceps, si es que se llegan Solamente a usar. quizás para bajar la cabecita. Fíjese que ahora el forceps es más que todo lo que se llama vacuum o succión. El forceps se coloca a nivel de cráneo y hace como una ventosa. Sí. Se pega en la cabecita del niño y puede ayudar un poco. Ya no es aquel de metal que apretaba el cráneo. Y que dañaron. Y podía hacer que los niños sangraran. Entonces las causas perinatales son frecuentes. Pero también en el niño grande puede haber una... Y esto, por eso usted me decía, hasta los 18 años. Hasta los 18 años. O sea que puede haber nacido perfectamente, pero una enfermedad lo pudo haber dañado. Y que puede dar un retraso mental. Interesante. También es importante, por eso nosotros recomendamos, como usted decía, el control prenatal, pero sobre todo antes de quedar embarazada, lo del ácido fólico, que también es importante porque realmente la médula y todo es lo primero que se desarrolla. Ni siquiera te has dado cuenta que ya estás embarazada cuando la médula espinal, cuando ya está formado esa parte. Entonces, el ácido fólico, toda mujer en edad fértil debería de tomar suplementos vitamínicos que contengan. No le va a hacer daño, no le va a hacer daño. Entonces, debería tomar ácido fólico. Total, lo que no se necesita se desecha. Sí. El cuerpo lo desecha. El ácido fólico que no se ocupa se orina, no hay ningún problema. Entonces, toda mujer en edad fértil debería de hacerlo. Y debería de estar en control con un ginecólogo, aunque no esté embarazada, para que éste le vaya diciendo cómo están las condiciones para que ella esté o no óptima para embarazarse. Bueno, nos quedamos en el retraso leve, luego viene el moderado. El retraso moderado es una persona que sí ya es dependiente de alguien para poder subsistir. Esta persona va a poder hacer actividades tan básicas tal vez como alimentarse o como vestirse, con algunas dificultades y de forma tardía, o sea que no lo va a lograr siempre. Y va a depender de un adulto para poder subsistir. Doctor, tengo una pregunta en este caso. Como está como dividido en leve, moderado y grave, me imagino que también eso implica mucho la calidad de vida, como se está mencionando, pero también cuántos años podrá vivir. También, en esta misma clasificación, leve, moderado, severo, los severos son aquellos que son niños dependientes de una silla de rueda prácticamente. Es un niño con muy poca movilidad. El severo o profundo. Entonces, estos chicos profundos o severos tienen una expectativa de vida que a veces es baja. Puede andar ahí por los 2 y los cuidan increíblemente y llegan adultos sin ningún problema. Los moderados tienen una expectativa de vida un poco más baja, quizás ahí por la adolescencia, pero no es por enfermedades, sino que porque son chicos que son un poco más aventados, no miden mucho el peligro y pueden tener accidentes, ser atropellados, sufrir algún trauma, pero no es porque el retraso mental los va a fallecer. De leve para arriba, normales. La pregunta es porque muchos se ven realmente, como por ejemplo el caso que yo le mencionaba, si esta persona no habla, se ve todo funcionará bien, pero al hablar es que uno se da cuenta que sí hay algo, que algo le pasa. Entonces, porque quizás es entre leve y moderado por ahí, que fue el que le dije que tuvo problemas a la hora del nacimiento. Entonces, pero los que vienen ya, por ejemplo, con problemas severos, ¿les cambia un poco la anatomía? Sí pudiera cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, muchos niños con retraso mental severo además se acompañan de otras cosas, como microcefalia, que es la cabecita un poquito más pequeña de lo normal, otros problemas neurológicos como convulsiones, y en su aspecto, en su cara, cuando ya son grandes, son niños que usualmente tienen la boca casi siempre un poquito abierta, tienen un poquito de saliveo, sus dientes pueden adquirir cierta desfiguración porque como tienen la carita aguadita, como abiertita, entonces los dientes tienden a desplazarse hacia afuera, entonces se ven como más dientuditos. Entonces son pequeños cambios que es por su problema neurológico que tienen de base. No es por el retraso mental, sino que el retraso mental solo es algo que acompaña a su enfermedad que tienen. Entonces, pero tienen algo más neurológico, los severos. Los chicos que son leves para arriba, prácticamente son indistinguibles de una persona que no tenga nada. En el hogar Padre Vito Guarato vemos casos realmente de retraso severo. Sí, ahí casi todos los que están ahí son severos, casi todos son severos. Sí. O profundos, que son los totalmente dependientes. Y que han sido realmente abandonados por sus padres cuando ven
los problemas Sí, que se claro. va a enfrentar sus hijos, porque me imagino que para el cuidador, pues, es estar a la par Va a de ese tener que bebé. vivir Sí. cuidando a este chico, como que es un bebé toda la vida, si él es profundo. Entonces, sí es mucha carga, pero también es una bendición de Dios. O sea, una Sí. oportunidad que tienes para ganarte un pedacito de cielo. Así es. Si tú lo cuidas muy bien. Así es, sí, porque siempre he escuchado por ahí que dicen que hay niños especiales para personas especiales. Sí. Es un reto para la vida de cualquier padre o madre. Claro, es la mejor oportunidad que tiene un papá para demostrar que de verdad. Ahora, tiene la los zapatos bien expectativa de puestos. vida, lo que estábamos diciendo, porque el miedo de muchos padres de familia es morir y dejar a ese ser que ha sido bien dependiente en las manos de quién. De verdad uno de médico debe de planteárselos a los papás, no importa que los papás estén jóvenes y que puede ser que vayan a durar mucho tiempo. La verdad que si Nunca tienes un se niño sabe. con esto, tú debes decirle, señores, ¿y qué pasaría en un accidente? Si ustedes dos fallecen, ¿quién va a cuidar a este chico? ¿Un tío? ¿Sus hermanos mayores? ¿A quiénes han pensado ustedes que van a dejar encargados? Es una responsabilidad que tienen que tomarla mucho tiempo, no cuando ya estás en el problema. Entonces, tienes que pensar quién va a cuidar y qué cuidados quieres que le den. O sea, ¿quieres que lo institucionalicen en algún lugar? ¿Quieres que tenga una enfermera para cuidarlo? ¿Puedes pagar la enfermera para cuidarlo? O sea, Sí. ¿qué se le puede ofrecer? Entonces, es algo que desde que Sí, es está algo que chiquito se lo tiene tienes que que plantear. pensar. Sí. Y sería bueno entonces involucrar a la familia. Los hermanos, por ejemplo, tienen que ayudarnos, por ejemplo, a ayudar a saber qué come, a saber qué tipo de pamper, por ejemplo, si le ponen, si es un chico que necesita un cuidado muy especial, qué tipo de medicamentos está Se le tomando da. y cuánto toma, porque tú no sabes si un día se va a enfermar uno de los padres y el hermano va a tener que hacerse cargo, entonces Así tiene es. que hacerlo. Sí, es cierto, debería de ser una responsabilidad compartida. Doctor, en su última intervención, no sé si quisiera decirle algo a la comunidad. Usted tiene que tener a un niño con retraso mental como que si fuera un niño normal. Ayudarle en aquellas cosas que necesite, pero amarlo como a sus demás hijos. Ni siquiera cuidarlo extra como puede cuidar a un niño especial, sino que cuidarlo igual que sus demás hijos. Y entonces, verdad que es una bendición de Dios para poder en el futuro Ahora, ser mejor. Hay algunas herramientas, porque primeramente pues tenemos que tener un neurólogo de cabeza, me imagino yo, y también como alguna maestra especial o algún centro de ayuda para rehabilitar, no sé, quizás. La rehabilitación es clave para estos chicos. Tú tienes que estar desde que nace en este proceso de educar, educar, educar. Existe algo que se llama plasticidad cerebral. La plasticidad de las que están mal. Entonces, eso nos ayudan las terapistas a hacerlo. Entonces, Claro. dentro del manejo multidisciplinario va psicólogos, neurólogos y fisioterapistas. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Realmente pues ha sido un gusto tenerlo acá. El doctor Mariano Morán, él es neurólogo pediatra y es importante, creo yo, para cerrar, que como usted decía, las que piensan ser madres empiezan a tomar su ácido fólico. Es tan fácil y podemos evitar muchos daños. Claro, un gusto. Que tenga una feliz tarde. Buenas tardes. Bueno, nos vamos a una pausa. Regreso en breve.